Hijo de banquero se enamora de hija de limpiadora. La cena de presentación de las familias termina de una forma que nadie esperaba. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el amor verdadero desafiara todas las reglas? Miguel nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre al cruzarse con los ojos de Sofía. Él, hijo de uno de los banqueros más poderosos de la ciudad, criado en el lujo y rodeado de expectativas imposibles. Ella, hija de una humilde trabajadora que se esfuerza cada día para sobrevivir. Dos mundos que jamás debieron encontrarse, pero lo hicieron. El día en que ambas familias se reúnen para una cena, todo parecía estar en juego. Pero como algo tan cotidiano como una cena puede terminar desatando una verdad que ninguno de ellos esperaba? Una verdad que destrozará corazones y pondrá a prueba lo que de verdad significa el sacrificio y el perdón. Lo que se revela en esa mesa cambiará la vida de todos para siempre. No estás preparado para lo que vas a descubrir. Prepárate para una montaña rusa emocional donde el amor, los secretos y la traición colisionan de manera inesperada. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por alguien a quien amas? Esta no es solo una historia de amor, es una historia de verdad, dolor y decisiones imposibles. ¿Te atreves a saber la verdad? El aire estaba cargado de tensión mientras Miguel Sánchez Rivera ajustaba nerviosamente su corbata frente al espejo. A sus 28 años, el hijo del prominente banquero don Álvaro Sánchez nunca había sentido tanto miedo y emoción al mismo tiempo. Esta noche cambiaría su vida para siempre. Tienes que calmarte, se dijo a sí mismo, inhalando profundamente. Pero su reflejo le devolvía la mirada de un hombre aterrorizado. No era para menos. En menos de una hora, revelaría a su familia que estaba enamorado de Sofía Hernández, la hija de la mujer que limpiaba su oficina. El peso de las expectativas familiares cayó sobre sus hombros como una losa. Imágenes de su infancia inundaron su mente, su padre, don Álvaro, un hombre imponente de cejas pobladas y mirada severa, reprendiéndolo por sacar una B y en matemáticas. Los Sánchez no nos conformamos con menos que la excelencia, resonaba su voz. Miguel cerró los ojos, tratando de ahuyentar los recuerdos. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento del Bronx, Sofía se miraba en un espejo agrietado. Sus manos temblaban mientras aplicaba un poco de maquillaje barato. A sus 25 años, nunca se había sentido tan fuera de lugar. «Mija, ¿estás segura de esto?», preguntó Luisa, su madre, desde la puerta. La preocupación en su voz era palpable. Sofía se giró, forzando una sonrisa. «Mamá, ya hablamos de esto. Miguel me ama, y yo lo amo a él. Su familia tendrá que aceptarlo». Luisa se acercó, tomando las manos de su hija entre las suyas, callosas por años de trabajo duro. «Ay, mi niña», suspiró, «el mundo no es tan simple. Esa gente, no son como nosotros». Por un momento, Sofía creyó ver algo más que preocupación en los ojos de su madre. ¿Miedo? ¿Culpa? Pero antes de que pudiera indagar, Luisa se dio la vuelta, murmurando algo sobre terminar de arreglarse. Sofía se quedó mirando la puerta cerrada, un nudo formándose en su estómago. Su madre nunca había sido de guardarse las cosas, pero últimamente parecía estar cargando un peso invisible sobre sus hombros. ¿Qué secretos escondía Luisa sobre la familia de Miguel? El timbre del celular de Sofía rompió el silencio. Era un mensaje de Miguel: «Te veo en 15 minutos en nuestro lugar. Necesito verte antes de la cena». El corazón de Sofía dio un vuelco. Su lugar era un pequeño parque a medio camino entre sus dos mundos. Allí se habían besado por primera vez, bajo un viejo roble que parecía guardar los secretos de generaciones. 15 minutos después, Sofía llegó al parque, su vestido azul ondeando con la brisa de la noche de Nueva York. Miguel ya estaba allí, paseando nerviosamente. Al verla, su rostro se iluminó. «Sofía», susurró, tomándola en sus brazos. Por un momento, el mundo desapareció. No existían las diferencias de clase, ni las expectativas familiares. Solo ellos dos. Pero la realidad los golpeó pronto. Miguel se separó, sus ojos reflejando una mezcla de amor y miedo.
Sofía, pase lo que pase esta noche, necesito que sepas algo, dijo, su voz temblando ligeramente. Sofía contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza. Te amo más que a nada en este mundo, continuó Miguel, tomando su rostro entre sus manos. No importa lo que diga mi padre, no importa lo que pase. Nada, absolutamente nada, nos va a separar. ¿Me entiendes? Las lágrimas amenazaban con arruinar el maquillaje de Sofía. Miguel, me estás asustando, susurró. No, mi amor. No tengas miedo, respondió él, besando su frente. Solo recuerda mis palabras, ¿sí? Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Sofía asintió, incapaz de hablar. ¿Qué esperaba Miguel que pasara? ¿Qué sabía él que ella no? Mientras caminaban hacia el elegante restaurante donde se llevaría a cabo la cena, Sofía no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de entrar en la boca del lobo. Las luces de la ciudad parecían más brillantes, más amenazantes. Cada paso la acercaba a un destino que no podía prever. Miguel apretó su mano, ofreciéndole una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Claro, Sofía podía ver el miedo en sus ojos, reflejando el suyo propio. Cuando llegaron a la entrada del restaurante, Miguel se detuvo. Sofía, dijo, su voz apenas un susurro. Te amo. Recuérdalo siempre. Y con esas palabras, abrió la puerta, guiándola hacia el interior. El aroma de comida cara y perfumes caros los envolvió. Al fondo del salón, en una mesa apartada, don Álvaro Sánchez los esperaba, su mirada penetrante fija en la pareja. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era como si el tiempo se hubiera detenido. En ese momento, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa noche, secretos largamente enterrados saldrían a la luz, y el destino de dos familias quedaría irrevocablemente entrelazado de una manera que nadie podría haber imaginado. El silencio que cayó sobre la mesa cuando Miguel y Sofía se sentaron era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Don Álvaro Sánchez, imponente en su traje hecho a medida, escudriñaba a la joven pareja con una mirada que oscilaba entre la curiosidad y el desdén. A su lado, doña Elena, la madre de Miguel, mantenía una sonrisa tensa, sus ojos moviéndose nerviosamente entre su esposo y los recién llegados. Así que, comenzó don Álvaro, su voz grave rompiendo el silencio como un trueno, esta es la famosa Sofía. No era una pregunta, sino una afirmación cargada de juicio. Sofía sintió que se encogía bajo el escrutinio. Es un placer conocerlos, señor y señora Sánchez, logró decir, agradeciendo mentalmente que su voz no temblara. En ese momento, Luisa entró apresuradamente al restaurante, sus mejillas sonrojadas por la carrera y la vergüenza de llegar tarde. Disculpen la demora, murmuró, sentándose junto a su hija. Don Álvaro apenas le dirigió una mirada. El camarero se acercó, ofreciendo la carta. Don Álvaro ordenó sin consultar, platos cuyos nombres Sofía apenas podía pronunciar. Cuando llegó su turno, pidió lo único que reconoció, una ensalada César. ¿Solo eso, querida?, preguntó doña Elena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Debes probar el foie gras, es una delicia. Sofía intercambió una mirada rápida con su madre. Gracias, pero, estoy bien con la ensalada. Don Álvaro soltó un bufido apenas audible. Supongo que no estás acostumbrada a este tipo de lugares, ¿verdad?, comentó, su tono aparentemente casual, pero cargado de significado. Miguel se tensó visiblemente. Papá, por favor. ¿Qué? Solo estoy tratando de conocer mejor a tu amiga, respondió don Álvaro, enfatizando la última palabra de una manera que hizo que Sofía se estremeciera. Luisa, sintiendo la tensión, intentó cambiar de tema. El restaurante es precioso. Me recuerda a uno donde trabajé hace años, limpiando por las noches. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía quería que la tierra se la tragara. Miguel tosió incómodamente, mientras doña Elena fingía estar fascinada con el patrón del mantel. Don Álvaro, sin embargo, pareció animarse. Ah, sí. El trabajo duro.
Es lo que distingue a las personas de valor, ¿no crees, Miguel? Su mirada se clavó en su hijo, desafiante. Todos trabajamos duro, papá, respondió Miguel, su voz tensa. Sofía está terminando su maestría mientras trabaja medio tiempo. Oh, don Álvaro arqueó una ceja. ¿Y en qué campo, si se puede saber? Trabajo social, respondió Sofía, encontrando un poco de su voz. Quiero ayudar a las comunidades latinas desfavorecidas. Don Álvaro soltó una risa seca. Noble, supongo. Aunque no muy lucrativo. No todo en la vida se trata de dinero, señor Sánchez, intervino Luisa, sorprendiendo a todos, incluida ella misma. El patriarca de los Sánchez la miró fijamente, y por un momento, algo pareció pasar entre ellos, una chispa de reconocimiento rápidamente suprimida. Cierto, dijo finalmente. Pero ayuda, ¿no es así? Después de todo, uno debe conocer el valor de las personas desde el principio. El comentario quedó suspendido en el aire, cargado de insinuaciones. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Miguel, por su parte, apretaba los puños bajo la mesa, dividido entre su amor por Sofía y el respeto, o era miedo, que sentía por su padre. La llegada de la comida proporcionó un breve respiro en la tensión. Pero incluso entonces, las diferencias eran palpables. Sofía miraba su ensalada, sintiéndose fuera de lugar entre los elaborados platos franceses que adornaban el resto de la mesa. Mientras comían en un silencio incómodo, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos, Sofía no podía evitar sentir que había algo más en juego. Las miradas furtivas entre Luisa y don Álvaro, la tensión en los hombros de su madre, la forma en que doña Elena parecía querer decir algo pero se contenía. Todo apuntaba a un secreto, una historia no contada que amenazaba con salir a la superficie en cualquier momento. Y dime, Luisa, dijo de repente don Álvaro, rompiendo el silencio. ¿Hace cuánto tiempo dijiste que trabajas como limpiadora? Luisa palideció visiblemente. Bueno, llevo muchos años en el oficio. En serio, insistió don Álvaro, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. ¿Y siempre has trabajado en oficinas? No, no siempre, respondió Luisa, su voz apenas un susurro. Sofía miró a su madre, confundida. ¿Por qué parecía tan nerviosa? ¿Y por qué don Álvaro estaba tan interesado en su historia laboral? Miguel, sintiendo que la situación se estaba descontrolando, intentó intervenir. Papá, realmente es necesario. Silencio, Miguel, lo cortó don Álvaro, sin apartar la mirada de Luisa. Estoy teniendo una conversación con la madre de tu novia. El aire se volvió eléctrico. Sofía podía sentir que estaban al borde de algo, aunque no sabía exactamente qué. La forma en que su madre evitaba mirar directamente a don Álvaro, el temblor en sus manos. Algo no cuadraba. Señor Sánchez, dijo Sofía, encontrando una valentía que no sabía que tenía, ¿hay algo que quiera preguntar directamente? Don Álvaro se giró hacia ella, una sonrisa fría en sus labios. Vaya, la pequeña tiene agallas. Me pregunto de dónde las habrá sacado. Y con esa frase, cargada de un significado que Sofía aún no podía comprender, la tensión en la mesa alcanzó su punto de ebullición. Estaban a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás, y nadie estaba preparado para las revelaciones que estaban por venir. El ambiente en la mesa se había vuelto sofocante. La pregunta de don Álvaro flotaba en el aire, cargada de insinuaciones y secretos a punto de ser revelados. Sofía miraba a su madre, buscando respuestas en su rostro tenso y pálido. Luisa, con las manos temblorosas, dejó los cubiertos sobre el plato. Álvaro, dijo en voz baja, sorprendiendo a todos al dirigirse al patriarca de los Sánchez por su nombre de pila, por favor, no hagas esto aquí. El uso del nombre de don Álvaro provocó jadeos ahogados de Miguel y su madre. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Desde cuándo su madre trataba con tanta familiaridad al poderoso banquero? Don Álvaro, sin embargo, pareció no inmutarse. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. ¿Hacer qué, Luisa? ¿Recordar viejos tiempos? Mamá, la voz de Sofía temblaba.
¿De qué está hablando? ¿Conocías al padre de Miguel? Luisa cerró los ojos, como si el peso de años de secretos finalmente la hubiera alcanzado. Sí, mija. Hace mucho tiempo, trabajé para la familia Sánchez. ¿Qué? Exclamó Miguel, mirando alternativamente a su padre y a Luisa. Papá, ¿es cierto esto? Don Álvaro se reclinó en su silla, su expresión indescifrable. Oh, es cierto. Pero hay mucho más que eso, ¿no es así, Luisa? El rostro de Luisa se contrajo en una mueca de dolor. Por favor, Álvaro. No les hagas esto a los chicos. Sofía sentía que su mundo se desmoronaba. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué nos estás ocultando? Luisa tomó una profunda bocanada de aire, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas. Hace 26 años, comenzó, su voz apenas un susurro, yo era más que una simple empleada en la mansión Sánchez. Don Álvaro la interrumpió, su voz cargada de una emoción que Sofía no pudo identificar. Luisa era especial. Especial, repitió doña Elena, hablando por primera vez en lo que parecían horas. Su voz estaba teñida de una mezcla de sorpresa y algo que sonaba peligrosamente cercano al reconocimiento. Luisa continuó, las palabras saliendo ahora como un torrente imparable. Yo era joven, ingenua. Acababa de llegar de México buscando el sueño americano. Y entonces nos enamoramos, completó don Álvaro, su voz sorprendentemente suave. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sentía que el mundo giraba a su alrededor. Miguel había palidecido, su mirada fija en su padre como si lo viera por primera vez. ¿Qué estás diciendo, papá?, logró articular Miguel finalmente. Don Álvaro suspiró, pasándose una mano por el rostro. Por primera vez en la noche, su fachada de hombre poderoso e imperturbable se agrietó. Tuve una aventura con Luisa, admitió. Fue breve, pero intensa. Sofía sentía que iba a desmayarse. Las implicaciones de lo que estaba escuchando eran demasiado grandes, demasiado impactantes para procesarlas. Pero eso fue hace más de 25 años, balbuceó, su mente trabajando a toda velocidad. Yo tengo 25 años. El rostro de Luisa se contrajo en una mueca de dolor y culpa. Mi niña, susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas, hay algo que necesitas saber. En ese momento, Sofía lo entendió todo. El mundo pareció detenerse, y sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Miró a don Álvaro, luego a su madre, y finalmente a Miguel, cuyos ojos estaban abiertos de par en par con una mezcla de horror y comprensión. No, murmuró Sofía, negando con la cabeza. No, no puede ser. Lo siento tanto, mija, sollozó Luisa. Nunca quise que te enteraras así. Don Álvaro se puso de pie abruptamente, su silla chirriando contra el suelo. Esto es ridículo, gruñó, pero su voz carecía de la convicción habitual. No puede ser cierto. Pero la verdad estaba allí, clara como el día, en los ojos llorosos de Luisa y en el rostro pálido y conmocionado de Sofía. Miguel se levantó también, su rostro una máscara de dolor y confusión. Sofía, dijo, extendiendo una mano hacia ella, pero se detuvo a medio camino, como si de repente no supiera cómo tocarla. Sofía sentía que no podía respirar. Las palabras de su madre, las implicaciones de lo que acababa de descubrir, todo daba vueltas en su cabeza. Miró a su alrededor, a los rostros conmocionados y pálidos que la rodeaban, y supo que nada volvería a ser igual. Con un sollozo ahogado, se levantó de la mesa y corrió hacia la salida del restaurante, ignorando los gritos de Miguel y su madre que la llamaban. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba. ¿Pero qué necesitaba realmente? ¿Cómo podría alguna vez procesar la bomba que acababa de estallar en su vida? Mientras corría por las calles de Nueva York, las lágrimas nublando su visión, Sofía se dio cuenta de que la verdad que acababa de descubrir no solo había cambiado su pasado, sino que había alterado irrevocablemente su futuro. Y lo peor de todo era que no tenía idea de cómo enfrentar este nuevo y aterrador mundo en el que se encontraba. La noche de Nueva York envolvía a don Álvaro Sánchez mientras permanecía de pie frente al ventanal de su lujoso ático en Manhattan.
Su reflejo en el cristal le devolvía la mirada de un hombre atormentado, muy lejos de la imagen del poderoso banquero que el mundo conocía. Álvaro, la voz de Elena, su esposa, lo sacó de sus pensamientos. ¿Vas a hablar conmigo sobre lo que pasó en la cena? Don Álvaro cerró los ojos, los recuerdos de aquella noche de hace 26 años inundando su mente. Era una cálida noche de verano en 1998. Álvaro, entonces un joven y ambicioso ejecutivo de 30 años, acababa de llegar a su mansión en los Hamptons después de un largo día de trabajo. Fue entonces cuando la vio por primera vez, Luisa, la nueva mucama, apenas una chica de 19 años recién llegada de México. «Buenas noches, señor Sánchez», lo saludó ella tímidamente, con un marcado acento. Álvaro sintió algo que no había experimentado en años, una chispa, una conexión instantánea que iba más allá de las barreras sociales y culturales. En las semanas siguientes, Álvaro se encontró buscando excusas para pasar tiempo cerca de Luisa. Conversaciones fugaces se convirtieron en largas charlas nocturnas. Ella le contaba sobre su vida en México, sus sueños, sus luchas. Él, por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente escuchado. Una noche, bajo el cielo estrellado de los Hamptons, sucumbieron a la pasión que había estado creciendo entre ellos. Fue intenso, apasionado, prohibido. «Esto no puede continuar», le dijo Álvaro a Luisa la mañana siguiente, el peso de la culpa y las expectativas sociales cayendo sobre él. «Tengo una vida, una reputación que mantener». Luisa, con lágrimas en los ojos, asintió. «Lo entiendo, señor Sánchez. Me iré hoy mismo». Álvaro quiso detenerla, decirle que lo que sentía era real, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La vio partir, llevándose con ella una parte de su corazón que nunca pudo recuperar. Álvaro, la voz de Elena lo trajo de vuelta al presente. «¿Sigues ahí?» Don Álvaro se giró para enfrentar a su esposa. «Elena, lo siento. Nunca quise que las cosas fueran así». Elena lo miró con una mezcla de dolor y comprensión. «¿La amabas?» La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento. «Sí», admitió finalmente Álvaro, su voz apenas un susurro. «Pero elegí mi deber, mi familia, sobre ese amor». «¿Y ahora?», preguntó Elena, su voz temblando ligeramente. «¿Qué significa esto para nosotros? ¿Para Miguel?». Don Álvaro se dejó caer en un sillón cercano, el peso de sus decisiones pasadas aplastándolo. «No lo sé, Elena. Todo lo que creía saber, todo por lo que he trabajado». En ese momento, la puerta del ático se abrió de golpe. Miguel entró, su rostro una máscara de furia y confusión. «Papá. Necesito respuestas. Ahora». Don Álvaro miró a su hijo, viendo en él el reflejo de su yo más joven, lleno de pasión y determinación. «Miguel, hijo mío, siéntate. Es una larga historia». Mientras tanto, en un pequeño apartamento del Bronx, Luisa sostenía a una Sofía devastada entre sus brazos. «Mi niña, perdóname. Nunca quise lastimarte». Sofía, entre sollozos, logró articular: «¿Por qué, mamá? ¿Por qué me lo ocultaste todos estos años?». Luisa acarició el cabello de su hija, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Por protegerte, mi amor. Para darte una vida normal, lejos de todo ese mundo de riqueza y pretensiones». Pero ahora, Sofía se incorporó, mirando a su madre con ojos enrojecidos. «Ahora todo ha cambiado. Miguel, oh Dios, Miguel es mi hermano», completó Luisa, la palabra cayendo entre ellas como una losa. En ese momento, el teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de Miguel: «Necesitamos hablar. Por favor, dime dónde estás». Sofía miró el mensaje, su corazón dividido entre el amor que sentía por Miguel y la horrible verdad que acababa de descubrir. ¿Cómo podrían superar esto? Mientras la noche avanzaba, 4 almas atormentadas luchaban con las consecuencias de decisiones tomadas hace décadas. Don Álvaro, enfrentando el pasado que tanto tiempo había intentado enterrar. Elena, cuestionando toda su vida matrimonial. Miguel, tratando de reconciliar sus sentimientos por Sofía con la verdad recién descubierta.
Y Sofía, atrapada entre dos mundos, dos familias, dos verdades. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de liberar, parecía haber encadenado a todos en un laberinto de emociones del que no sabían cómo escapar. Y mientras la ciudad que nunca duerme seguía su ritmo implacable, estas 4 vidas quedaban suspendidas en un limbo de dolor, culpa y un futuro incierto. El amanecer encontró a Sofía sentada en el pequeño balcón de su apartamento, sus ojos hinchados por el llanto y el insomnio. El mensaje de Miguel seguía sin respuesta en su teléfono, un recordatorio constante de la pesadilla en la que se había convertido su vida. «Mija», la voz suave de Luisa la sacó de sus pensamientos. «Tienes que comer algo». Sofía negó con la cabeza. «No puedo, mamá. No puedo hacer nada. ¿Cómo se supone que voy a seguir adelante después de esto?» Luisa se sentó junto a su hija, tomando sus manos entre las suyas. «Mi niña, la vida sigue. Tenemos que ser fuertes». «Fuertes», Sofía soltó una risa amarga. «¿Cómo puedo ser fuerte cuando acabo de descubrir que el hombre que amo es mi hermano?» El silencio que siguió fue interrumpido por el timbre del apartamento. Ambas mujeres se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. «Yo abriré», dijo Luisa, levantándose con pesadez. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con don Álvaro Sánchez. El poderoso banquero parecía haber envejecido 10 años en una noche. Detrás de él, Miguel esperaba, su rostro una máscara de dolor y confusión. «Luisa», dijo don Álvaro, su voz ronca. «Tenemos que hablar. Todos nosotros». Sofía apareció en el umbral de la sala, sus ojos encontrándose con los de Miguel. Por un momento, el mundo pareció detenerse. «Pasen», dijo Luisa finalmente, rompiendo el tenso silencio. Los 4 se sentaron en la pequeña sala, el contraste entre el lujoso traje de don Álvaro y el modesto mobiliario era un recordatorio cruel de los mundos que los separaban. «Sofía», comenzó don Álvaro, su voz temblando ligeramente. «Yo, lo siento. Nunca quise que las cosas fueran así». «Así como», respondió Sofía, la ira reemplazando momentáneamente su dolor. «¿Ocultándome la verdad toda mi vida? ¿Dejándome enamorarme de mi propio hermano?» Miguel se estremeció ante esas palabras. «Sofía, por favor». «No», gritó Sofía, poniéndose de pie. «No te atrevas a defenderlo, Miguel. Nos mintieron. A ambos». Don Álvaro se levantó también, enfrentando a Sofía. «Tienes razón en estar enojada. Cometí errores terribles. Pero tienes que entender». «¿Entender qué?», lo interrumpió Luisa, años de resentimiento filtrándose en su voz. «¿Qué nos abandonaste? ¿Qué elegiste tu preciosa reputación sobre tu propia hija?» «No sabía que estabas embarazada», gritó don Álvaro, perdiendo la compostura por primera vez. «Si lo hubiera sabido». «¿Qué?», desafió Luisa. «¿Habrías dejado a tu esposa? ¿A tu hijo?» «No me hagas reír, Álvaro». Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Papá, ¿es cierto? ¿Realmente no sabías sobre Sofía?» Don Álvaro se desplomó en el sofá, toda su arrogancia desaparecida. «No, no lo sabía. Cuando Luisa se fue, pensé que era lo mejor para todos. Nunca imaginé». Sofía miró a su madre, buscando confirmación. Luisa asintió lentamente. «Es cierto. Nunca se lo dije. Quería protegerte, Sofía. Darte una vida normal, lejos de todo esto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada uno perdido en sus propios pensamientos, en el peso de las decisiones tomadas y sus consecuencias. Finalmente, Sofía habló, su voz apenas un susurro. «¿Y ahora qué? ¿Cómo se supone que vamos a seguir adelante?» Miguel se acercó a ella, dudando antes de tomar su mano. «No lo sé, Sofía. Pero sé que te amo. Tal vez no de la manera que pensábamos, pero eres parte de mí. Eres mi hermana». Sofía sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. «Miguel, yo». Don Álvaro los observaba, el arrepentimiento grabado en cada línea de su rostro. «Les he fallado a ambos. A los 3»,
dijo, incluyendo a Luisa en su mirada. Pero si me dan la oportunidad, quiero intentar arreglarlo. Luisa negó con la cabeza. No es tan simple, Álvaro. No puedes borrar 25 años con buenas intenciones. Lo sé, respondió él. Pero tengo que intentarlo. Por ellos, añadió, mirando a Sofía y Miguel. Sofía miró a su alrededor, a las 3 personas que ahora componían su complicada familia. El dolor, la ira y la confusión seguían ahí, pero también había algo más, una chispa de esperanza, pequeña pero innegable. No será fácil, dijo finalmente. Nada de esto lo es. Pero, tal vez, con el tiempo. Miguel apretó su mano, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Estamos juntos en esto, hermanita. Mientras el sol de la mañana se filtraba por las ventanas del pequeño apartamento, iluminando a estas 4 almas heridas pero resilientes, una cosa quedó clara, el camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero al menos ya no lo recorrerían solos. La verdad, tan dolorosa como había sido, también había abierto la puerta a una nueva posibilidad, la de una familia unida, no por las expectativas o las apariencias, sino por el amor y la aceptación mutua. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, parecía haber una luz al final del túnel. Los días que siguieron a la confrontación fueron un torbellino de emociones para todos los involucrados. El pequeño apartamento en el Bronx se había convertido en el epicentro de un drama familiar que amenazaba con destruir los cimientos de 2 familias. Sofía se encontraba sentada en el parque donde solía encontrarse con Miguel, el lugar que una vez fue testigo de su amor ahora parecía burlarse de ella con cada recuerdo. Las hojas otoñales caían a su alrededor, un recordatorio melancólico del paso del tiempo y de cómo la vida puede cambiar en un instante. Sofía, la voz de Miguel la sacó de sus pensamientos. Él se sentó a su lado, manteniendo una distancia que antes no existía entre ellos. Miguel, respondió ella, su voz apenas un susurro. ¿Cómo estás? Él soltó una risa amarga. ¿Honestamente? No lo sé. Cada vez que cierro los ojos, veo tu rostro y siento todo lo que sentía antes. Y luego recuerdo que eres mi hermana y me odio por no poder apagar estos sentimientos. Sofía sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Lo sé. Yo siento lo mismo. Es como si una parte de mí hubiera muerto esa noche. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de lo no dicho entre ellos. ¿Has hablado con tu padre?, preguntó Sofía finalmente. Miguel negó con la cabeza. Apenas puedo mirarlo a los ojos. Mamá está devastada. Creo que una parte de ella siempre sospechó que papá tenía secretos, pero esto es demasiado. Lo siento, dijo Sofía. Siento que mi existencia haya destruido tu familia. Miguel se giró hacia ella, la intensidad en sus ojos la hizo retroceder. No digas eso. Nunca. Tú no tienes la culpa de nada de esto. Si alguien es culpable, es mi padre, nuestro padre. La palabra nuestro quedó flotando entre ellos, un recordatorio cruel de su nueva realidad. ¿Qué vamos a hacer, Miguel?, preguntó Sofía, su voz quebrándose. ¿Cómo se supone que vamos a seguir adelante? Miguel tomó su mano, un gesto que antes habría sido de amor y ahora estaba cargado de un dolor indescriptible. No lo sé, Sofía. Pero sé que no puedo seguir viviendo así. Cada vez que te veo, mi corazón se rompe un poco más. Sofía sintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo sé. Yo creo que necesitamos tiempo. Espacio. Estás diciendo que deberíamos, Miguel no pudo terminar la frase. Separarnos, completó Sofía. Al menos por un tiempo. Necesitamos sanar, Miguel. Necesitamos aprender a vernos como hermanos y no como amantes, terminó él, la palabra cargada de dolor y arrepentimiento. Se miraron, años de amor y sueños compartidos pasando entre ellos en un instante. Luego, lentamente, Miguel se inclinó y besó la frente de Sofía. Un beso de despedida, de un amor que nunca podría ser. Te amo, Sofía, dijo, poniéndose de pie. Siempre te amaré.
pero tienes razón. Necesitamos tiempo. Sofía lo vio alejarse, cada paso que daba era como un puñal en su corazón. Cuando finalmente desapareció de su vista, se permitió derrumbarse, los sollozos sacudiendo todo su cuerpo. Mientras tanto, en la mansión Sánchez, don Álvaro miraba por la ventana de su estudio, un vaso de whisky en la mano. Elena entró, sus ojos rojos por el llanto. ¿Estás satisfecho, Álvaro?, preguntó, su voz cargada de resentimiento. Has destruido no solo a nuestra familia, sino también a esa pobre chica. Don Álvaro se giró hacia su esposa, el remordimiento evidente en cada línea de su rostro. Elena, yo. No, lo interrumpió ella. No quiero oír tus excusas. He soportado tus aventuras, tus mentiras, durante años. Pero esto es imperdonable. ¿Qué estás diciendo?, preguntó él, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Estoy diciendo que se acabó, Álvaro. No puedo seguir viviendo esta farsa. Con esas palabras, Elena salió de la habitación, dejando a don Álvaro solo con sus pensamientos y el peso de sus acciones. En el pequeño apartamento del Bronx, Luisa encontró a Sofía llorando en su cama. Sin decir una palabra, se acostó junto a su hija y la abrazó, ofreciendo el único consuelo que podía en ese momento. Mientras la noche caía sobre Nueva York, 4 almas rotas luchaban con las consecuencias de sus acciones y decisiones. La verdad, tan ansiada y temida, había salido a la luz, pero en lugar de liberar, parecía haber encadenado a todos en un laberinto de dolor del que no sabían cómo escapar. La ruptura era completa. Familias destrozadas, corazones rotos, y un futuro incierto se cernía sobre todos ellos. Pero en medio de la oscuridad, una pequeña luz de esperanza brillaba tenuemente. Tal vez, con el tiempo y la distancia, podrían encontrar una forma de sanar y, quizás, de perdonar. 6 meses habían pasado desde aquella fatídica noche que cambió la vida de todos para siempre. El otoño había dado paso al invierno, y ahora la primavera comenzaba a asomar en las calles de Nueva York, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Sofía se encontraba en Central Park, observando cómo las familias disfrutaban del cálido sol primaveral. Su vida había cambiado drásticamente en estos meses. Había terminado su maestría en trabajo social y ahora trabajaba en una organización sin fines de lucro que ayudaba a inmigrantes latinos. El trabajo era duro, pero gratificante, y le había proporcionado un propósito en medio del caos emocional. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. ¿Podemos vernos? Hay algo importante que necesito decirte. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. No habían hablado en meses, respetando la decisión mutua de darse espacio. Con dedos temblorosos, respondió, de acuerdo. El café de siempre en 1 hora. Mientras tanto, en su despacho en el centro de Manhattan, don Álvaro Sánchez miraba por la ventana, su imperio financiero extendiéndose ante él. Pero todo se sentía vacío. Elena se había ido, viviendo ahora en su casa de los Hamptons. Miguel apenas le hablaba. Sofía, ni siquiera sabía por dónde empezar con ella. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo, girándose para encontrarse con Luisa. Álvaro, saludó ella, su voz firme pero no hostil. Recibí tu mensaje. ¿De qué querías hablar? Don Álvaro gesticuló hacia una silla. Por favor, siéntate. Yo, he estado pensando mucho en estos meses. Sobre mis errores, sobre el daño que he causado. Luisa lo observó con cautela. Y quiero hacer las cosas bien, continuó él. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quizás podamos construir un futuro. Para nuestros hijos. En el café, Sofía esperaba nerviosamente. Cuando vio a Miguel entrar, su corazón dio un vuelco. Se veía diferente, más maduro, como si el peso de los últimos meses lo hubiera cambiado fundamentalmente. Hola, dijo él, sentándose frente a ella. Hola, respondió Sofía. ¿Te ves bien? Miguel sonrió débilmente. ¿Tú también? Yo, he estado en terapia. Ha ayudado mucho. Sofía asintió. Yo también. Es difícil,
pero necesario. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de lo no dicho entre ellos. Sofía, comenzó Miguel finalmente. Estos meses han sido una locura. He pasado por tantas emociones, ira, dolor, confusión. Pero sobre todo, te he extrañado. No como, bueno, ya sabes. Sino como mi hermana, mi amiga. Sofía sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. Yo también te he extrañado, Miguel. He estado pensando, continuó él. Sobre el perdón. Sobre la familia. Y me di cuenta de que, a pesar de todo, quiero que seas parte de mi vida. De nuestra vida. ¿Nuestra?, preguntó Sofía, confundida. Miguel sonrió, esta vez genuinamente. Sí. Papá, bueno, nuestro padre, ha estado intentando arreglar las cosas. Ha hablado con mamá, conmigo, incluso con tu madre. Sofía se quedó sin palabras. Yo, no sabía. Lo sé, dijo Miguel. Quería hablarlo contigo primero. Sofía, ¿crees que podríamos intentar ser una familia? Con todas sus complicaciones y problemas, pero una familia al fin y al cabo. Sofía miró a Miguel, viendo en sus ojos no al hombre que una vez amó románticamente, sino al hermano que podría tener. Era diferente, extraño, pero no desagradable. No será fácil, dijo finalmente. Lo sé, respondió Miguel. Pero creo que vale la pena intentarlo. En ese momento, el teléfono de ambos sonó simultáneamente. Era un mensaje de don Álvaro: me gustaría que nos reuniéramos todos. Para hablar, para intentar sanar. Si están de acuerdo, por supuesto. Sofía y Miguel se miraron, una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. ¿Qué dices?, preguntó Miguel. ¿Estás lista para dar este paso? Sofía tomó una respiración profunda. El camino hacia el perdón y la sanación sería largo y difícil. Habría momentos de duda, de dolor, quizás incluso de arrepentimiento. Pero mientras miraba a Miguel, su hermano, se dio cuenta de que también había esperanza. Esperanza de una familia, complicada y imperfecta, pero una familia al fin y al cabo. Sí, dijo finalmente. Estoy lista. Mientras el sol de la tarde bañaba las calles de Nueva York, dos hermanos salieron del café, listos para enfrentar juntos lo que el futuro les deparara. El perdón no borraría el pasado, pero podría ser el cimiento sobre el cual construir un nuevo futuro. Un futuro donde el amor, en todas sus formas complicadas y hermosas, podría finalmente florecer. El restaurante privado en lo alto de un rascacielos de Manhattan ofrecía una vista impresionante de la ciudad, pero los 5 ocupantes de la mesa apenas la notaban. Don Álvaro, Elena, Miguel, Sofía y Luisa se miraban unos a otros, el aire cargado de tensión y esperanza a partes iguales. Gracias por venir, comenzó don Álvaro, su voz desprovista de su habitual autoridad. Sé que esto no es fácil para ninguno de nosotros. Elena, sentada a su lado pero manteniendo una distancia emocional palpable, asintió levemente. Estamos aquí por los chicos, Álvaro. No lo olvides. Luisa, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló: creo que todos merecemos la verdad. Toda la verdad. Don Álvaro asintió, tomando una respiración profunda. Tienen razón. Les debo eso y mucho más. Miró directamente a Sofía, sus ojos llenos de arrepentimiento. Sofía, hija mía, lamento profundamente haberte negado tu derecho a conocer tu verdadero origen. Fui un cobarde, preocupado más por mi reputación que por hacer lo correcto. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero se mantuvo firme. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Todo, respondió don Álvaro. Estos meses me han hecho darme cuenta de lo vacía que es mi vida sin una verdadera familia. El dinero, el poder, no significan nada si no tienes amor y honestidad. Miguel tomó la mano de Sofía bajo la mesa, un gesto de apoyo fraternal. Papá, mamá, dijo, mirando a ambos, Sofía y yo hemos estado en terapia. Hemos trabajado duro para redefinir nuestra relación como hermanos. No ha sido fácil, pero vale la pena, completó Sofía.
Porque al final del día, la familia es lo más importante. Elena, que había permanecido callada, finalmente habló. Álvaro, ¿realmente crees que podemos superar esto? ¿Qué podemos ser una familia después de tantas mentiras? Don Álvaro miró a su esposa, el amor y el arrepentimiento evidentes en sus ojos. Elena, te he fallado de tantas maneras. Pero si nos das otra oportunidad, prometo pasar el resto de mi vida compensándote. A ti y a todos ustedes. Luisa intervino, no será fácil. Hay heridas profundas que necesitan sanar. Lo sé, respondió don Álvaro. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Terapia familiar, lo que haga falta. Sofía miró a su alrededor, a estas personas que, por bien o por mal, eran su familia. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, dijo suavemente. La verdad duele, pero también libera. Miguel asintió, apretando la mano de su hermana. Estoy de acuerdo. Ya hemos perdido demasiado tiempo en mentiras y secretos. Es hora de construir algo nuevo, algo honesto. Elena miró a Álvaro, años de matrimonio reflejados en sus ojos. No será fácil perdonar, Álvaro. Pero, estoy dispuesta a intentarlo. Por nuestra familia. Don Álvaro sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Les prometo que no los defraudaré esta vez. Mientras la conversación continuaba, abordando temas difíciles pero necesarios, algo comenzó a cambiar en el ambiente. La tensión inicial dio paso a una cauta esperanza. Risas ocasionales se mezclaron con lágrimas de catarsis. Al final de la noche, mientras el sol se ponía sobre la ciudad de Nueva York, pintando el cielo de tonos dorados y rosas, los 5 se pusieron de pie. Don Álvaro miró a su alrededor, a su familia recién formada y reconstruida. Propongo un brindis, dijo, levantando su copa. Por la verdad, por el perdón y por los nuevos comienzos. Por la familia, añadió Sofía, su voz llena de emoción. Mientras chocaban sus copas, cada uno sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría obstáculos, momentos de duda y quizás incluso retrocesos. Pero también sabían que enfrentarían esos desafíos juntos, como una familia. La verdad los había liberado, abriéndoles la puerta a un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Y mientras salían del restaurante, caminando juntos por las bulliciosas calles de Nueva York, se dieron cuenta de que esta no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo escrito con honestidad, forjado en el dolor, pero iluminado por la esperanza y el amor incondicional que solo una verdadera familia puede ofrecer. Muchas gracias por haber acompañado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias de Cristal para que juntos podamos seguir construyendo una comunidad que comparte historias que tocan el corazón e inspiran. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando historias que emocionan y transforman vidas. Nos vemos en la próxima historia de Historias de Cristal.